Pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Día 5. Un profeta extrabíblico. Querido oyente, te recomiendo tener siempre en mano la Biblia para verificar todo dicho por el hombre. Es de sabio escudriñar las sagradas escrituras. Disfruta del mensaje. Bueno, ¿cuántos estáis contentos hoy? Amén, claro que sí, estamos contentos siempre. El apóstol Pablo dice que debemos estar gozosos en todo momento, en todo tiempo. Muy bien. Gozosos en todo tiempo. Muy bien. Bueno, yo creo que deberíamos grabar esto a fuego en nuestra memoria, ¿sí o no? Ser salvo de esta generación. Muy bien. ¿Dónde está este texto bíblico? Hechos 2:40. Es correcto. Aquí tenemos en Hechos 2:40 y vamos a ver que Lucas dice que les exhortaba con muchas palabras diciendo: sed salvo de esta generación, perversa generación. Quiere decir que hemos estudiado que a lo largo de toda la historia, desde el pecado cuando entró en este mundo, siempre ha habido una generación que busca a Dios y siempre ha habido una generación que no busca a Dios, que es la generación perversa. Pero Dios, como nos ama, Dios, como es bueno, quiere que todos los seres humanos sean salvos de la generación perversa. Y esa es la clave del Evangelio. La clave del Evangelio es rescatar a las personas que están sumergidas en sus pecados y en sus problemas para que sean levantados y sean dignos del reino de los cielos. Y hemos hablado de la verdad presente, ¿recordáis? La verdad presente en cada una de estas épocas. Y la última que hablamos ayer es ser salvo de la generación que demandó señal. ¿Qué generación era esa? Una generación mala y adúltera. Es la generación que vivió en la época cuando se levantó y vivió Jesús en medio de esta tierra. Y esa generación le demandaba. Y es importante porque esta generación era una generación religiosa. Era la regeneración de los escribas y los fariseos. Pero ¿qué tenían problema con quién? Con Jesús. ¿Por qué? Jesús le llegó a decir hipócritas, le llegó a decir serpiente, le llegó a decir de todo, porque ni ellos entraban al reino de los cielos, tampoco dejaban que los demás entraran en el reino de los cielos. Una generación mala, adúltera en el sentido ¿qué? En el sentido espiritual. Muy bien, y hemos hablado de que Dios utiliza ¿qué cosa continuamente? Una fórmula, Dios utiliza un proceso, Dios utiliza un método o un patrón cuando Dios da ¿qué cosa? Una profecía ¿de qué? De tiempo. Y entonces ¿qué es lo que hace Dios? Solo recordar, profeta inicial levanta, luego le da una profecía de tiempo. La profecía siempre es un juicio, y como no es verdad presente para el profeta inicial, entonces cuando se va a cumplir la profecía, Dios levanta ¿a quién? A un segundo profeta, que sería el profeta final. Y luego ese profeta final, para él sí es verdad presente, y Dios a través de ese profeta, que saca siempre un remanente fiel. Muy bien. Y durante toda esta semana, desde el sábado, estamos viendo todas las profecías de tiempo. Empezamos con el diluvio, seguimos con la esclavitud, la deportación. ¿Y cuál es la idea de Dios siempre en esto? Salvar a la raza humana. Y Dios siempre, antes de ejecutar un juicio, ¿qué envía siempre? Siempre envía un portavoz, siempre envía un pregonero de justicia, siempre envía a alguien que rescate a través del conocimiento bíblico y que tenga una decisión del corazón de buscar a Dios para que no se pierdan, para que no mueran. Entonces Dios siempre está buscando ¿a quién? Al ser humano, para rescatarlo. Siempre lo está buscando. ¿Ok? Y entonces hoy ¿de qué vamos a hablar? Vamos a hablar del comienzo del juicio. Vale, si hay algo que tú no entiendas porque vienes hoy por primera vez y como son temas que están hilados unos con otros, pues no pasa nada. Le pedimos al pastor o a cualquiera de la iglesia que nos enseñe las predicaciones que están en vídeo y las puedes ver para que puedas hilar y entender todo lo que estamos diciendo. ¿Ok?
El comienzo del juicio. Por eso vamos a ver cuál es la última profecía de tiempo que hay en la Biblia. Venga, ¿quién me puede decir cuál es esa última profecía de tiempo? ¿Cuál es? Esa es una profecía de tiempo, es decir, ¿cuándo es una profecía de tiempo? Cuando hay un inicio de un tiempo y hay un final de un tiempo. ¿Sabemos el día y la hora que viene Jesús? Entonces es una profecía, pero no de tiempo. ¿Ok? Muy bien, ahí estamos. Hay una última profecía de tiempo que es la profecía de tiempo más larga que hay en las Escrituras. ¿Cuál es esa profecía de tiempo? Daniel 8:14 dice, 2300 tardes y mañana. Y luego, ¿qué iba a suceder cuando llegara ese tiempo? El santuario sería purificado. Vale, para que podáis entenderme lo que quiero decir, habría que estudiar cómo se purificaba el santuario terrenal, pero no es lo que quiero hablar. Lo que quiero hablar es de la profecía de tiempo. Si tú quieres un estudio específicamente de esta profecía, pues hablas con el pastor, hablas con Iván, hablas conmigo y podemos dar un estudio bíblico específicamente de las profecías que hay en las Escrituras. ¿Ok? Pero hoy vamos a hablar un poco acerca del tiempo. Es un tiempo específico, el tiempo que va desde un momento determinado de la historia hasta un punto final determinado en el tiempo de la historia. Por eso la pregunta que nos vamos a hacer, ¿los 2300 tardes y mañanas son días o son años? Son años. ¿Por qué son años? Ya sabemos cuándo inicia la profecía y ya lo vamos a ver. ¿Por qué son años? Porque cuando sabemos el punto inicial de la profecía y empezamos a sumar 2300 días literales, pues entonces nos damos cuenta que a partir del 457 sumamos 2300 días literales. ¿Y qué ha pasado en la historia? Nada. Entonces para nosotros no nos vale que sean literales, ¿ok? De todas maneras la expresión mañanas y tarde tiene que ver con otra cosa. ¿Eso qué quiere decir? Que hay un principio que se llama el principio día por año en las Escrituras y es el principio que se utiliza en la profecía. ¿Qué significa? Que un día en la profecía equivale a 360 días en un año literal. ¿Quién me entendió? Un año en la profecía son un año en la vida literal. ¿Estáis conmigo? Muy bien. ¿Y por qué? ¿No lo hemos inventado nosotros? No. ¿Dónde está el principio? Pues el principio está en las Escrituras. Vamos a hablar de números, ¿ok? Porque no quiero que entremos en interpretaciones ahora, pero fijaros, ¿cuántos días fueron a investigar la tierra prometida los espías? ¿Cuánto tiempo fueron? 40 días, muy bien. Entonces en esos 40 días cuando volvieron, ¿cómo fue el informe de los 12 espías? 10 de ellos dijeron, somos como langostas, ¿sí o no? Estos nos van a acabar. Pero Josué y Caleb dijeron, no, Jehová de los ejércitos está con nosotros. Entonces ahora Dios les va a decir algo. Dice, conforme a los días de los 40 días en que reconociste la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años. Y dice, un año por cada día. Y conoceréis mi castigo. Entonces, ¿qué hay en la Biblia? Hay un principio que se llama día por año. Día por año te lo he dado. ¿Qué significa eso? Que un día en la profecía representa un año literal en el mundo físico. ¿Ok? ¿Estáis conmigo? ¿Eso qué significa? Que 2300 tardes y mañanas equivale a ¿cuánto? Equivale a 2300 años. Entonces es una profecía muy larga. 2300 años. Muy bien, la pregunta entonces, ¿a quién le dio Dios esta profecía de tiempo? ¿A quién se la dio? ¿La profecía de los 2300? Daniel, muy bien. Pero a la vez Daniel, ¿qué dice? Fijaros lo que dice Daniel a la vez. Daniel es profeta y fijaros lo que dice. En Daniel dice, al cual llamaban Belsasar, dice, ¿podrás hacer tú conocer el sueño que vi y su interpretación? Fijaros lo que le está preguntando el rey. ¿Tú me puedes interpretar el sueño que yo he visto? ¿Y qué le dice Daniel? Daniel responde diciendo al rey,
El misterio que tú demandas no lo saben ni los sabios, ni los astrólogos, ni los magos, ni los adivinos, ni nadie de ellos puede revelar esa cosa al rey. Entonces, ¿de quién es el misterio de comprender el futuro? El misterio de comprender el futuro le representa no. ¿Quién es el único que puede conocer el futuro? Dios. ¿Por qué la gente entonces hoy día sigue pagando grandes sumas de dinero, entrando a estos portales donde supuestamente le leen las cartas, donde supuestamente los brujos le dicen el futuro, le dicen cosas con respecto al amor, con respecto al sistema laboral? Es que no tienen, Daniel está diciendo que esta gente nunca pudo conocer el futuro y por eso no podían interpretar el asunto del rey. Esto es algo importante. ¿Por qué? Porque el tiempo del fin va a estar lleno de gente que está supuestamente dándole a la gente falsas esperanzas de cosas que no son. El único que conoce el futuro es Dios. Deja de estar conectándote a esos canales de esas cosas que tú llamas y te dicen el futuro. Eso es mentira, y aparte que es mentira, es abominación delante de Dios, y Dios no le gusta eso. Entonces él mismo dice: hay un Dios en los cielos el cual revela ¿qué cosa? ¿Tú quieres conocer el futuro? Dios te lo puede revelar. El futuro tuyo, el futuro de tu familia, el futuro de tu iglesia, el futuro de tu ciudad, todo está en las Escrituras. ¿Por qué? Porque Daniel investigó cuál era el futuro inmediato de su vida. ¿Y cuál era el futuro inmediato de su vida? Que iba a vivir dos imperios, el imperio babilónico y el imperio medo-persa. Y después de esos dos imperios, ¿qué iba a pasar con Daniel? Iba a volver a su tierra natal. Y en esa tierra natal él iba a ver la grandeza y la gloria de Dios. Eso es conocer el futuro, pero Dios fue más allá con Daniel, porque le mostró incluso cosas de los últimos siglos de este mundo. Y eso está para ti, para mí. ¿Quién quiere conocer el futuro? Pues hay que estudiar la Biblia, porque ahí está lo que Dios quiere o lo que Dios va a hacer. Según dice Osea, que Dios no hará nada sin que antes se lo revele a sus siervos, los profetas. Dios no va a hacer nada en este mundo sin que antes te lo haya dicho a ti y a mí. ¿Sí o no? Pregunto, ¿cuándo fue destruida Jerusalén? En el año 70. ¿Y cuándo se lo dijo Dios a sus discípulos? Se lo dijo en el año 30. O sea, 40 años antes de que sucediera, Dios le había dicho lo que iba a pasar. ¿En dónde? En el futuro. Cuando le enseñaron el templo, dijeron: oh, mira qué grande, ¿qué dijo él? No os preocupéis, esto no va a quedar piedra sobre piedra que no sea derribado, porque no va a quedar nada. Y así sucedió, porque Dios es el único que conoce los misterios del futuro. Y él dice, lo que ha de acontecer, ¿en cuánto? ¿Y cuáles son los postreros días? Los días finales son los postreros días. Entonces tenemos aquí dos profecías de tiempo que están relacionadas una con la otra. Tenemos las 70 semanas de Daniel, que las dimos ayer, ¿recordáis? 70 semanas de Daniel, y vimos cada uno de los eventos de las 70 semanas. Y dijimos que según Daniel 9:24, las 70 semanas son cortadas de un tiempo más largo. Dice la palabra, dice la cual son determinadas, están cortadas. Es decir, que los 2300 tardes y mañanas es el periodo más largo, y los 70 años, las 70 semanas son cortadas de este periodo. ¿Qué significa eso? Que cuando salió el decreto para restaurar Jerusalén, empezaron las dos profecías en el 457 antes de Cristo. Esto me lleva ¿hasta dónde? Esto me lleva hasta 1844. En 1844 tenía que suceder ¿qué cosa? Tenía que suceder algo importante, pero primero está determinada. ¿Para quién era esta 70 semanas? Para tu pueblo. ¿Cuál es el pueblo de Daniel? Los judíos. Muy bien. ¿Y con qué se cierra la puerta de la gracia para los judíos como nación? No como salvación. Se cierra para ellos en el año 34 con el apedreamiento de Esteban, diciendo: no queremos saber nada del evangelio. ¿Ok? Entonces, al cumplirse los 2300 años, ¿qué tenía que suceder? ¿Cuándo se cumple?
Pues se cumple en 1844. Si tú sacas cuenta, pues es fácil, ¿ok? Es fácil que saques la cuenta porque aquí tienes el año de inicio y tienes el año final. Sacas la cuenta y suficiente. Aquí entonces, ¿qué iba a suceder cuando se llegue a 1844? Luego el santuario será ¿qué? Entonces tenemos que buscar un evento en la historia de este mundo que tenga que ver con esto. ¿Ok? Y esto es clave. Ahora, mi pregunta es, ¿para 1844 existía templo en la tierra? ¿Sí o no? Sí. En 1844 existía templo en la tierra. Ahora, si tú hablas de que nosotros somos templo del Espíritu, ya eso es otra cosa. Pero no existe templo, ¿ok? La pregunta es entonces, ¿a qué templo se refiere Daniel? Pues Daniel se refiere a que Cristo no entró en el santuario hecho por mano figura del verdadero, sino ¿en dónde? Entonces, ¿a qué santuario se está refiriendo Daniel 8:14? Un santuario que está en el cielo que nosotros no lo vemos, pero que está sucediendo cosas. ¿Por qué creéis que Apocalipsis es la revelación de Jesucristo? Porque Apocalipsis es la que está haciendo Jesús en el cielo que tú y yo no vemos. Eso es Apocalipsis. Lo que Jesús está haciendo a partir del año 31, arriba en el cielo que tú y yo no vemos, eso es lo que está haciendo Jesús. Y la repercusión de todo lo que se hace arriba ocurre ¿en dónde? Aquí en la tierra. Y entonces tenemos 7 iglesias, 7 sellos, tenemos todo lleno de 7, ¿ok? Pero entró en el santuario. Pregunto, ¿Cristo cuando estuvo en esta tierra ministró en el santuario de la tierra, sí o no? No, ¿por qué no? Venga, decime por qué no ministró Cristo. Si Cristo es Dios, ¿por qué no ministró en esta tierra? ¿Por qué? Muy bien, porque según ellos no era sacerdote. ¿De qué tribu vienen los sacerdotes? De los levitas, pero Cristo era levita. ¿De qué tribu era Cristo? De la de Judá. ¿Por qué? Porque Cristo es rey. Entonces Cristo viene a esta tierra y no puede ministrar como sacerdote, porque Él no es del orden de levita, Él no es del orden o de la orden de Aarón. Aarón es el principal sacerdote de la historia de Israel y a partir de él venían todos los hijos de los hijos para convertirse en sacerdotes y sumo sacerdote. Entonces Cristo viene. Y cuando viene a esta tierra no puede pasar al lugar santo ni al lugar santísimo en el santuario de esta tierra. Siendo Él el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Qué os parece? Entonces Él es sacerdote, pero Él es sumo sacerdote en el cielo según el orden de ¿quién? Muy bien, entonces ¿qué orden es ese? Es un orden que es superior. En la Biblia el único ser humano que ha sido rey y sacerdote, teniendo los dos ministerios, ha sido Melquisedec. El único ha sido Melquisedec. En ese orden o de esa orden era Cristo. ¿Por qué? Porque David estableció el orden de los sacerdotes y el sacerdocio para entrar en el ministerio del santuario. Y él establece, ¿recordáis a Zacarías? Dice, según el orden le tocaba presentar el incienso. Y Zacarías entró y quedó mudo. ¿Por qué? Se le presentó un ángel cuando le dijo, vas a tener un hijo. Él no le creyó y quedó como. ¿Por qué le correspondía a su sacerdocio? El orden le correspondía a él y le tocó la entrada para ministrar en el santuario. Qué interesante, ¿verdad? La Biblia cuadra perfectamente. Entonces David organiza los órdenes de todos los levitas para entrar, pero Jesús no puede. ¿Por qué no puede? Porque Jesús no es de la tribu de Leví, pero el orden de Jesús es un orden superior. ¿Por qué el orden de Jesús es un orden superior? Venga, decidme. Sí, por eso. ¿Qué más? Tan. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, porque Él es rey, muy bien. ¿Por qué el orden de Él es superior? ¿Sabéis por qué? Porque el sacerdote, cuando iba a entrar, primero tenía que purificarse él mismo. Presentar ofrenda por sí mismo, porque él era un ¿qué? Un pecador. Pero Jesús tiene que presentar ofrenda por sí mismo. No, porque Jesús no es ¿qué?
Por eso Él tiene un orden superior. Él no tiene que presentar ofrenda porque Jesús es el ser más santo que hay en el universo y Él no tiene que presentar ofrenda por sí. Por eso Él puede presentar ofrenda que Él es mismo delante del santuario, porque Él es sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Y esto es importante que lo tengamos, ¿ok? Ahora, en la época de Cristo, y esto que debemos verlo, ¿qué conceptos se conocían bien? Habían dos conceptos muy importantes en la época de Cristo. Vamos a ver cuáles son esos dos conceptos. Primer concepto, el concepto sinagoga. Segundo concepto, el concepto templo. Muy bien. Lo que voy a decir, lo voy a decir con responsabilidad y no con orgullo. La única iglesia en el planeta Tierra que tiene los dos conceptos es la iglesia adventista, porque para nosotros la sinagoga es la iglesia y para nosotros el templo es el que está ¿en dónde? En el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque la Biblia maneja los dos términos y nosotros usamos los dos términos porque bíblicamente están. Y entonces dice Jesús entró en la sinagoga como tenía ¿de qué? Pregunto, ¿Jesús iba a la iglesia o no iba a la iglesia? ¿Era una costumbre para él ir a la iglesia o no? Pero ¿cuántas veces quisieron sacarlo de la iglesia? Y dejó de ir por eso. Ah, pero estamos en la iglesia, el hermano no me saluda, el hermano no me dice nada, aquel no me tiende la mano, aquel me miró feo y me voy de la iglesia. Y me voy de la iglesia. No me voy de la iglesia. Hermano, no me voy de la iglesia. ¿Por qué? Porque Jesús no se fue de la iglesia aunque lo odiaban. Lo odiaban. Me quedo en la iglesia porque la iglesia es donde están los hijos de Dios y los unos con los otros hay un roce de amor. Ahora, lamentablemente en la iglesia hay trigo y hay cizaña, pero también hay peces buenos y hay peces malos, pero también hay ovejas y también hay lobos disfrazados ¿de qué? Entonces yo me voy a ir de la iglesia porque un lobo disfrazado de oveja o en este caso una cizaña me dice algo o me señala algo. No, se vaya primero él o ella, yo no. Porque la iglesia, yo entiendo que era el lugar donde Jesús por costumbre se reunía. Pero cuando entró al templo, pues vio que el templo estaba hecho un asco y comenzó a cambiar o a tirar las mesas de los cambistas. ¿Por qué? Porque entró y vio que todo era un compraventa de estos, qué sé yo. La iglesia adventista maneja los dos términos. Sinagogue, la iglesia. El sinagogue, que es la iglesia, eres tú y soy yo. No son las paredes. ¿Ok? Y el templo es el que está ¿en dónde? En el cielo. ¿Ok? El tabernáculo hecho no con mano de hombre, donde está el lugar santo, lugar santísimo. Y de ese lugar santo y de ese lugar santísimo, ¿cuál es el atrio? Pam, 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 pam. ¿Cuál es el atrio del tabernáculo del cielo? La tierra. ¿Dónde muere Jesús? En la tierra. Entonces, ¿dónde está el atrio? En la tierra. ¿Recordáis que en el santuario terrenal nadie podía ver dentro del tabernáculo? Es decir, lugar santo y lugar santísimo, nadie podría mirar dentro. ¿Sí o no? ¿Confiaban en quién para hacer la limpieza, la purificación y la expiación? Confiaban en el sumo sacerdote. Si el sumo sacerdote lo hacía bien, no quedaba muerto en la presencia de Dios. Y entonces, ¿en quién debemos confiar nosotros para nuestra salvación y el perdón de nuestros pecados? En el sumo sacerdote Jesucristo de Nazaret. Esa es la idea fundamental. Por eso en la época de la ascensión de Cristo, en el año 31, vamos a ver que aún no se había manifestado algo. ¿Qué era lo que no se había manifestado? Jesús asciende en el año 31. ¿Alguien sabe la fecha de la muerte de Jesús? Tan. Oye, ¿no sabes? Muy bien. ¿No sabes la fecha de la muerte de tu héroe? Ese como que no te sepa la fecha del cumpleaños de tu esposa o de tu esposo. 14 de Abib, o que sería Nisan, ¿okay? Del año 31. Esa es la fecha de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok?
Después lo estudiaremos en otro momento. ¿Ok? Lo estudiaremos en otro momento. Muy bien, entonces, ¿qué era lo que no se había manifestado para ese entonces? Pues lo que no se había manifestado para ese entonces, en la época de Cristo, cuando Cristo asciende, dice, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar que. Entonces, cuando Cristo asciende al cielo, ¿a dónde entra? Al santo, no entra al santísimo. ¿Por qué? Porque aún no se había manifestado el camino. ¿Por qué no se había manifestado el camino? Al lugar santo, perdón, santísimo. ¿Por qué no se había manifestado? Porque todavía en la tierra estaba funcionando ¿qué? Claro, estaba funcionando el templo. En el año 31 Jesús se va, y ¿cuándo es destruido el santuario terrenal? En el 70, todavía quedan 40 años donde ellos están ejecutando oraciones, sacrificios, todo eso, aunque no tienen sentido, pero no se puede manifestar el lugar, al camino, al lugar santísimo, hasta que esto de aquí abajo sea destruido por completo. ¿Y cuándo es manifestado el lugar, el camino al lugar santísimo? Pues en 1844. Pero Cristo, cuando entra al cielo, y dice que cuando están apedreando a Esteban, y dice que lo ve a la diestra del Padre, ¿qué lugar es ese? Es el lugar santo. ¿En qué lugar santo hay dos columnas de algo que está una al lado de la otra? El lugar santo. Al Santísimo no hemos ido todavía porque no se ha manifestado él. ¿Dónde entonces? Muy bien, la mesa de los panes de la. Jesús dijo, yo soy el pan de vida. Entonces la mesa de los panes que representaban las 12 tribus de Israel, una al lado de la otra, eso representa la presencia de Dios el Padre y la presencia de Dios el Hijo. Entonces Jesús, cuando sube al cielo, llega ¿a dónde? Al lugar santo. Muy bien. Por eso entonces la pregunta es, ¿la profecía de los 2300 años era verdad presente para Daniel, sí o no? ¿Qué creéis? Dios le da a Daniel la profecía de 2300 tardes y mañanas. ¿Para él era verdad presente? Bueno, todavía el hombre que más ha vivido en esta tierra, ¿quién ha sido? ¿Y cuántos vivió? 969, 2300, pues tendría que tener por lo menos 3 vidas y media. O 2 vidas y media. Entonces no se ha manifestado un hombre que pueda durar tanto tiempo. Es decir, que para él no es verdad presente. De hecho, Dios se lo dijo, Daniel, esta profecía es para el tiempo del ¿qué? Del fin. ¿Y quiénes son los que viven en el tiempo del fin? Nosotros, porque nosotros somos la iglesia ¿de qué? De la Odisea. ¿Y qué representa la iglesia de la Odisea? La iglesia del fin de los tiempos. Y esta es la clave, porque eso es para el tiempo del fin. De hecho, él murió y no se manifestó nada de lo que él tenía que ver, ni de él que él tenía que. De hecho, Dios le dice, sella las palabras hasta el tiempo del fin. ¿Por qué? Porque nadie iba a comprender Daniel a partir de esa época hasta el tiempo del fin. ¿Por qué? Porque Daniel, a partir de Daniel 8 en adelante, todo eso es para el tiempo del fin. Entonces, ¿para qué lo van a comprender, por ejemplo, la época anterior? No, porque es algo que va a suceder en el tiempo del fin. ¿Quiénes son los que van a comprender realmente eso? Nosotros. Y esto se cumple después de lo que Dios había dicho. La pregunta es, 1844 es el cumplimiento de Daniel 8:14. ¿Creéis que al final de este periodo Dios levantaría otro profeta que para él sería verdad presente el mensaje de Daniel 8:14? ¿Sí o no? Muy bien, vamos a ver cómo opera Dios. Enoc y Noé. Dios levanta a Abraham y a Moisés. Dios levanta a Jeremías y a Daniel. Dios le da a Daniel otra profecía que son las 70 semanas, y en el segundo Juan. En esta de los 2300, Daniel, ¿y quién es el otro profeta? Muy bien. Tiene que ser alguien, ¿sí o no? Para 1844 tiene que haber un profeta, porque Dios obra matemáticamente. Si todo se ha cumplido hasta aquí, ¿por qué aquí no se va a cumplir? Porque el profeta es extrabíblico. Por eso. ¿Y qué más da? Pregunto, Juan el Bautista. ¿Qué libro lleva el nombre de Juan el Bautista? ¿Qué milagro hizo Juan el Bautista?
¿Era profeta o no era profeta? ¿Sabe qué dice Jesús? Que es el profeta más grande que ha nacido de una... Interesante. El hombre que no escribió nada, el hombre que no hizo ningún milagro, es el profeta más grande que hay sobre la tierra. ¿Por qué no puede venir un profeta extrabíblico posteriormente a la fecha que indica que pueda ser una bendición para la iglesia? En todos los casos funcionó el mismo procedimiento. ¿Por qué en el final no? Dios al final de los 2000 tiene que levantar a un profeta para la época del cumplimiento en 1844. Por eso el profeta debía predicar. ¿Cómo sabemos cuál es el profeta de esta época? Porque el profeta de esta época tiene que predicar lo mismo que predicó el profeta inicial. ¿Y qué es lo que predicó el profeta inicial? 2300 tardes y mañana, y el santuario será ¿qué cosa? Purificado. En diciembre de 1844, Dios levanta a una persona para explicarle lo que sucedió en 1844, que era para la época presente. Lo interesante es que alrededor de esta fecha, de 1844, sucede algunos movimientos, o se levantan algunos movimientos religiosos. Por ahí, fijaros. Estamos en 1844. Fijaros, en todos los casos funcionó. Dice, se levanta la ciencia cristiana en 1821 en adelante y su profeta es Mary Baker Eddy. Ahí está la ciencia cristiana, que es una forma de filosofía. También se levantan los mormones con Joseph Smith en 1805 en adelante. Luego se levanta también de la teosofonía, se levanta lo que es la nueva era, que también tiene a Elena Petrovich Blaskavit. Y vamos a ver que cada movimiento que nace alrededor de la profecía tiene un profeta. Qué interesante, tiene un profeta también. Fijaros, la fe Bahá'í tiene a Bahá'í Ullah. ¿Fui yo? No. Vale, seguimos. El espiritismo moderno. El espiritismo moderno con las hermanas Fox también se levanta en 1800. El pentecostalismo moderno con Margaret MacDonald también se levanta. ¿Sabe qué dice la gente? Es que los adventistas tienen a esa profeta. No conocen su historia. Todos ellos vienen de un profeta también. Ahora, ¿cuál es el profeta verdadero y cuál es el profeta falso? Yo le digo, ¿tú sabes que tu iglesia se fundó a través de Margaret MacDonald? ¿Quién es esa? ¿No conoces a tu profeta fundador? Estás mal. Pero como nosotros sí lo conocemos, lo valoramos, lo aceptamos y creemos que es inspirada según el espíritu de profecía, pues entonces nosotros decimos, bueno, que es más fácil decir, bueno, ¿quién es esta señora? Los testigos de Jehová sí conocen al suyo, pero también los mormones conocen al suyo. Y dice que los testigos es Charles Taze Russell, el evolucionismo con Charles Darwin, porque es que es interesante, justamente en 1800 se levanta también ¿quién? El libro de las especies. ¿Y quién escribe el libro de las especies? ¿Y qué dice el libro de las especies? Dios no existe, todo el mundo viene de una... ¿Y en qué fecha creéis que se levanta este hombre escribiendo este libro? En 1800. Y no solo eso, sino que también se levantan ¿quiénes? Los adventistas del séptimo día con Elena White. La pregunta es, de estos 9 movimientos que surgen alrededor de la profecía, ¿cuál de ellos es el profeta verdadero? ¿Sabéis cómo lo reconocemos rápido? Muy bien, porque intenta decir lo mismo que dijo Daniel con los 2300 tardes y mañanas. Por eso vamos a ver que todos estos movimientos que se levantan, porque Satanás sabe que tiene que levantarse el remanente fiel de la profecía, porque él conoce la profecía, y él dice, pues yo voy a levantar un montón de movimientos religiosos para que la gente cuando vaya a buscar a Dios diga, ¿es aquí? ¿Es aquí? ¿Es aquí? ¿O es aquí? ¿Y qué te dice la gente? Tantas iglesias, yo no creo en iglesia. ¿Sí o no? ¿Ha dado en el clavo el enemigo? ¿Sí o no ha dado en el clavo? ¿Ha dado dónde es? ¿Por qué? De tantos movimientos que hay, la gente no sabría dónde buscar el verdadero movimiento de Dios. Claro. Bueno, ya muchos ni siquiera creen en Dios.
para que no pudieran encontrar la verdad presente. Sabéis que primeros escritos, la primera visión que tiene la hermana White es tratar de interpretar lo que sucedió en 1844. ¿Qué ha pasado en 1844 cuando Miller dijo que Cristo vendría y no vino? Porque después le achacan la profecía de Guillermo Miller, se la achacan a la hermana White. Y dice, viste que dijo que venía Jesús y al final no vino. Oh, perdona. El Señor le mostró a Jaime White algo que iba a suceder que no tiene nada que ver con la hermana White. ¿Ok? Y esto es clave y fundamental. El verdadero profeta tiene que ser el que habló lo mismo que habló el primer profeta. ¿Cuál es ese primer profeta? Lo que dijo Daniel. Y entonces la iglesia empieza a partir de 1844 con ese movimiento donde Jesús está en el santuario ministrando y siendo mediador entre Dios y los hombres. ¿Para qué? Para darnos a nosotros salvación y vida eterna. ¿Son inspirados o no son inspirados los escritos de la hermana White? Sabéis que las personas que hablan, normalmente los que hablan sin base es porque nunca han leído. Y los que la difaman es porque han leído y no han podido poner su vida en armonía con lo que dice. O sea, de las dos maneras, pues. Pero cuando tú tienes un sentido equilibrado como la Biblia, porque tú tienes que estudiar el espíritu de profecía como se estudia la Biblia, con un sentido de aprendizaje con equilibrio. Y entonces entenderás lo que Dios quiere decir para cada uno de nosotros. Y ella trató de entender por qué fue el chasco. ¿Creéis que el chasco está en la Biblia? El chasco de 1844. Vamos a ver si es verdad. Dice, clamó a gran voz, estamos en Apocalipsis, como ruge un león, y cuando hubo clamado 7 truenos, dice, emitieron sus voces. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía, sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las que. Dios había dirigido el chasco. ¿Sabéis por qué había dirigido el chasco? Porque había un montón de gente emocional que querían seguir a Cristo por emociones, pero había otro montón de gente que seguían a Cristo por el estudio de la Escritura. ¿Qué tiene que hacer Dios? La criba. Tiene que separar el trigo de la cizaña. ¿Por qué? Porque empieza el movimiento que va a llevar la enseñanza de los 10 mandamientos al mundo entero a partir de la fecha donde 1260 años estaban olvidados los mandamientos de Dios. ¿Por qué? Porque Daniel 7:25 dice que hay un cuerno pequeño que intentó cambiar los tiempos y la ley. La hermana White dice que lo que tenía que escribir era que iba a venir un chasco, a ver quién era quién. Por eso quiero decirte algo. Si tú solo eres un creyente emocional, cuando lleguen las cosas difíciles, vas a tener problemas. Pero si eres un creyente de fe, afirmada la fe en tu vida por el estudio de la Escritura y el escudriñar cada momento, pues se caerán y se desplomarán los cielos y la tierra y tú estarás como firme en Jesús. Esa es la clave y eso es lo que quiere ver el Señor en nuestras vidas. ¿Y qué no habrá más? A partir de esto, ¿qué no habrá más? A partir de Daniel 2300 tardes y mañana, a partir de los 1844, ¿qué es lo que no va a haber más? No habrá más tiempo profético. No hay tiempo profético. Si alguien dice que viene el 24 del 2030 eso es un falso profeta, hermanos. Porque la Biblia dice que después que sucedan todas estas cosas, no hay más tiempo profético. No hay más profecía de tiempo. Es decir, no hay una profecía que diga, va a suceder esto el año tal, como lo dice Daniel 8:14, por ejemplo, o como lo dicen las 70 semanas de Daniel, o como lo dice Jeremías, o como lo decía Enoc con Matusalén. No existe. Por eso todo aquel que fije fecha, hora de venida de Cristo, eso es un ¿qué? Falso profeta.
Y dice Mateo 24 que la gente será engañada por ¿quiénes? Falsos maestros, falsos profetas y falsos ¿qué? Cristos. Entonces, en este sentido es lo que dice el Señor: sean salvos de la generación sentimental. ¿Cuál es la generación sentimental? Ay, me siento bien en la iglesia porque se canta bonito. La gente se mueve así. Me gusta la iglesia porque cuando llego me atienden y me sientan en la silla. Me gusta la iglesia porque hay una alabanza genial y perfecta. Me gusta la iglesia porque el letrero dice Iglesia de Jesucristo. Eso no son las características de una iglesia, de la iglesia de Dios. Las características de la iglesia de Dios no tienen nada que ver con sentimentalismo, ni formalismo, ni ningún tipo de cosa. Ahora, eso no quita que seamos sentimentales, porque después nos vamos al otro lado. El hermano adventista que ni sonríe. No, perdona. ¿Tenemos sentimientos o no tenemos sentimientos? ¿Jesús tenía sentimientos o no? ¿Sonreía, lloraba, sí o no? Pues nosotros tenemos que ser iguales. Lo que no nos mueve a nosotros es que la fe sea sentimental. No queremos fe sentimental. Queremos una fe que está firmada en el estudio ¿de qué? De la palabra de Dios. En la roca firme. Ese es el estudio que tú y yo necesitamos. No hay más tiempo profético. El Señor dice: nadie conoce el día ni la hora. Por eso cuando te metas a internet, y aquel bombardeo, y Cristo viene el 2030, y Cristo viene el 2000 no sé qué, y Cristo viene... Hermanos, apaga de una vez el vídeo. Está comiendo. No existe eso. No va a existir eso. Porque dice como ladrón en la noche. ¿Cuál es la virtud de un ladrón en la noche? Que va a ir cuando no te lo ¿qué? Cuando no te lo espera. Y es tan rápido que dice que marcha como el rayo desde el oriente al occidente. O sea, la venida de Cristo es tan rápida, la venida de Cristo es tan inesperada, la venida de Cristo es cuando nadie se lo imagina. Ahí es la venida de Cristo para los seres humanos comunes, pero para su iglesia sabremos más o menos cuándo es, ¿sí o no? Claro que sí. Será predicado el evangelio en todo el mundo y vendrá ¿qué cosa? El fin, ¿sí o no? Entonces tenemos un montón de cosas que podemos nosotros saber cuán cerca estamos de esta maravillosa segunda venida de Cristo. Y si no llegamos, no te preocupes. Si mueres, no te preocupes. Dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Y sabe cómo es la resurrección? Con cuerpo de inmortalidad. ¿Y sabe qué es lo último que se dice? Y termino con esto. ¿Sabéis qué es lo último que se dice? Qué aburrido vivir eternamente. ¿No lo habéis visto? Claro, si tú te presentas Hollywood, una película donde vives eternamente y la gente muere y tú eres el único que vive eternamente, qué aburrido, claro. Pero si tus seres queridos están contigo eternamente y toda la eternidad y disfrutando unos con otros en familia, con alegría, gozo, donde no hay llanto ni dolor, ni las primeras cosas existen, donde no hay nada de eso, pregunto, ¿es aburrido? Es interesante, muy interesante. No pregúntaselo a no, que lo pillaron por allá en un planeta que tenía varias lunas. Y le preguntó a la hermana: ¿y qué haces esto aquí? Estoy de paseo. Mira, esto es tan aburrido que yo en mi propio planeta no puedo ir a donde quiero. No puedo ir. Primero necesito un saco de dinero. Y segundo, no puedo ir a donde quiera. Eso sí es aburrido. Pero estar en un universo donde puedes ir a cualquier lugar del universo, pregunto, ¿gloria a Dios o no gloria a Dios? Vamos a ponernos en pie. Gloria a Dios. Yo no sé tú, pero yo quiero inmortalidad. Yo no sé tú, pero yo quiero ser revestido. Yo quiero estar con Cristo eternamente y para siempre. Y a mí me encanta el texto que dice que cosas que ojo no vio ni oído escuchó, ni han subido en pensamiento de hombre, son las que Dios tiene preparado para los que le aman. ¿Te has imaginado cómo es el cielo? Pues solo lo podemos imaginar hasta lo que revela el Apocalipsis.
Pero todo lo que tú te imagines, eso no es el cielo. Todas las películas que te muestren de ciencia ficción, eso no es el cielo. Porque dice que no ha subido ¿en qué? En memoria humana. No hay conocimiento de aquello, de aquí, en pensamiento de seres humanos. El único que quizás pueda revelar algo es el enemigo, porque él sí ha vivido allí, ¿sí o no? Y él intenta, tú sabes, hacernos ver cosas. No nos dejemos engañar, familia. No nos dejemos engañar. Yo he visto gente, hermanos, diciéndome: pastor, el Señor viene en el 2030. Ok, hermano. Sí, vea el pastor tal en YouTube. Oh, hermana, quite el internet de su vida. Póngase a estudiar las escrituras. Póngase a estudiar las escrituras. No hay más tiempo profético. No hay más profecías de tiempo, quiero decir. No hay. Nadie sabe el día ni la hora. Tú tienes que estar preparado hoy, como si Cristo viniera hoy. Y trabajar como si Cristo no viniera en 10 años. Ese es el sentido de un equilibrio en el corazón humano. ¿Quién quiere ir al cielo? Pues vamos a orarle a Dios. Señor, queremos ir al cielo, pero esto no depende de nosotros, depende de Jesús. Depende de su mediación, de tu intercesión en el cielo. Depende de tus méritos. Depende de tu gloria, Señor. Nosotros solo queremos ser unos súbditos de tu reino. Queremos ser esclavos por amor de tu nombre. Y queremos vivir contigo, servirte, servir en tu obra, ayudar a otros. Por favor, Jesús. Todos sabemos que moriremos. No sabemos a qué edad, Señor. Pero yo tengo la fe en mi corazón, como muchos la han tenido, de que los muertos en Cristo resucitarán primero. Qué esperanza más bonita. Qué esperanza más hermosa. Señor, permite que esta esperanza también entre en el corazón de nuestros seres queridos, nuestros hijos, nuestros familiares, nuestros vecinos, nuestros hermanos de iglesia. Por favor, Señor, danos la inmortalidad por los méritos de Jesucristo. Gracias, Dios, porque no somos dignos de ti. Sin embargo, en Cristo y por Cristo tenemos una oportunidad que no merecemos, Señor. No la merecemos, Dios, pero tu amor es grande. En el nombre de Jesús. Amén. En un mundo lleno de oscuridad, solo vemos dolor y maldad. Ya estaba dicho, el amor se enfriará. Todo indica que el fin cerca está. Hay que levantarnos sin avergonzarnos y reflejar a Jesús. Hay que ser valientes, fieles, diferentes, en la oscuridad, en la luz. Vivimos en un mundo donde muere la fe, donde muchos respiran temor. La gente clama por un mundo mejor y en Jesús está la solución. Hay que levantarnos, hay que esforzarnos y predicar de Jesús.
Hay que ser valientes, fieles, diferentes, en la oscuridad ser la luz. Es momento que todos vean a Jesús en mi ciudad, que conozcan hoy su bandera, que conozcan la verdad. Tenemos el gran privilegio de anunciar que viene ya. Hoy el mundo verá a Jesús en mi ciudad. Hoy vivir como Jesús vivió, darle todo nuestro corazón, seguir la gran misión que nos dejó, responder su llamado de amor. Somos sacerdotes, linaje escogido, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos con la luz del cielo que en Jesús hay salvación. Es momento que todos vean a Jesús en mi ciudad, que conozcan hoy su bandera, que conozcan la verdad. Tenemos el gran privilegio de anunciar que viene ya. Hoy el mundo verá a Jesús en mi ciudad. Es momento que todos vean a Jesús en mi ciudad, que conozcan hoy su bandera, que conozcan la verdad. Tenemos el gran privilegio de anunciar que viene ya. Hoy el mundo verá a Jesús en mi ciudad. Hoy el mundo verá a Jesús